Ya con nosotros Pedro Donoso. Para mí es un gusto que nos acompañe en este espacio, sobre todo para analizar lo que ha sido este 2022, un año lleno de discrepancias, de divisiones, incluso dentro del legislativo. Todos los organismos de alguna manera se encuentran ahora separados, opiniones divididas dentro de la Asamblea, dentro del Legislativo, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, desorden en la Policía Nacional. De alguna forma todos los poderes del Estado en estos momentos muestran un quiebre, pero para ustedes, que son justamente los expertos, los analistas en estos temas, los que día a día siguen esta noticia y la analizan, ¿cómo ven pues este año gubernamental? Pedro Donoso, bienvenido. Hola Carla, gracias por la invitación. Creo que es muy importante poner en contexto. Lo que usted hace es lo correcto, es decir, digamos, no quedarnos con los últimos meses del año, sino analizar 365 días, ¿no es cierto?, de la gestión política. Creo que lo más importante es analizar que la política en sí misma, ¿no es cierto?, es la administración del conflicto. Entonces, es absolutamente normal que haya cierto conflicto en la dinámica social, pero lo importante es cómo el Estado resuelve esas tensiones. Eso es lo más importante. Y la herramienta para resolverlas es la democracia, ¿no? ¿Cómo cierra finalmente el año? Yo quiero aquí dar cifras de cuál es el contexto de la percepción de la gente, ¿no es cierto? Utilizo la encuesta última de perfiles de opinión de mediados de noviembre, que dice que el año se va a cerrar, ¿no es cierto?, o por lo menos a mediados de noviembre, tenemos un estado de ánimo pesimista que refleja un 91.57%. Esto es supremamente grave porque lo que estamos hablando es que el mayor sentimiento que tiene la ciudadanía dentro del presente es un altísimo pesimismo, porque este es un indicador fundamental que yo además utilizo mucho en el análisis político, porque mientras más alto es el pesimismo en una sociedad, menos margen de maniobra tiene el poder, sea seccional, sea nacional, en tomar decisiones. Siempre va a ser mucho más álgido la toma de decisiones porque la gente está absolutamente, digamos, conmovida, presionada, quizás mucho más dolida de la situación que puede vivir, ¿no? Ese es el pesimismo presente, pero sumemos también cuál es el pesimismo futuro. En esta misma encuesta, solo un 5.09% de la gente consultada dice que el futuro político va a mejorar, un 6.79% dice que la economía va a mejorar y casi un 70% dice que el desempleo va a aumentar y un 80% afirma que la inseguridad va a aumentar. Esto es grave también porque la ciudadanía se siente además pesimista del futuro, es decir, no ve que en el futuro haya, digamos, un cambio, ¿no? A esas cifras hay que sumarle la baja confianza, ¿no es cierto?, del Estado, que nos dice también esta encuesta, solo un 12% de los consultados, un 12.06% de los consultados creen en el Estado. Entonces, esta es una ecuación muy peligrosa de cara a lo que pueda venir desde la autoridad política. Ahora, pero tomemos en cuenta que la política no solamente converge, digamos, al trabajo que realiza el presidente de la República o incluso sus legisladores y sus ministros. Yo nombraba en el inicio de esta entrevista también la percepción que tiene la ciudadanía de todos los poderes del Estado, que de cierta manera todos han tenido un quiebre a lo largo de este año. Totalmente de acuerdo. Por eso es la percepción muy baja de solo 1 de cada 10 cree en el Estado. El Estado finalmente representado por el alcalde, por los concejales, por la prefecta o el prefecto, ¿no es cierto?, por los asambleístas, por los jueces, por el presidente, por los ministros. Sí, hay una desconfianza reflejada en estas cifras, ¿no es cierto?, y además que pone de cara al ciudadano, y yo creo que el sentimiento mayor es ese sentimiento de orfandad, de que nadie pueda resolver sus problemas. Y es algo inédito lo que está sucediendo, ¿no es cierto? En mis 15 años de experiencia, por ejemplo, revisando encuestas, es la primera vez que veo que el 60% de esta misma encuesta citada se lleva un solo problema, que es la inseguridad. Usted me va a decir, sí, pero eso se lo puede ver y se lo puede palpar. Sí, pero nunca ha existido, ¿no es cierto?, la concentración tan alta en un solo problema. Históricamente, digamos, ha habido una diversificación de la preocupación de la ciudadanía en distintos problemas, la corrupción, el desempleo, la economía, etcétera. Pero ahora 6 de cada 10 personas responden que la inseguridad es el principal problema. Pero eso, sumado al pesimismo, quiere decir que la ciudadanía se siente huérfana y no encuentra en el Estado, es decir, en el llamado a resolver sus problemas, quién resuelve sus problemas. Entonces hay un profundo estado de orfandad de cara finalmente a iniciar el 2023. Claro, a ver, por ejemplo, vamos desglosando cada una de ellas. Empecemos obviamente por la máxima autoridad, que sería el presidente de la República. Este año gubernamental, ¿cómo ve usted el desenvolvimiento, las obras realizadas, la postura que ha tenido el gobierno, que de alguna manera en este año yo veo que se inclina muchísimo a, por ejemplo, trabajar en la parte de la seguridad, que de cierta manera han sido palabras, son pocas acciones, el apoyo también que merece, por ejemplo, el respeto a los derechos de la mujer, de cierta forma también ha dado muchísimo
muchísima prioridad a la desnutrición infantil, pero no se ve mucho la prioridad en torno a la pobreza y en torno a la economía de nuestro pueblo. Para que esto no sea una opinión, para que esto sea un análisis, sí, uno tiene que recurrir a las cifras, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen, digamos, el corte al mes de noviembre? Y a mí me gusta mucho utilizar las cifras de ejecución presupuestaria, ¿no? Es decir, veíamos, por ejemplo, el observatorio del gasto público a mediados del año, en junio, julio, nos decía que en promedio solo el 40% de la ejecución presupuestaria se ha ejecutado de parte del Ejecutivo. Esto quiere decir que el Ejecutivo tiene una muy baja ejecución presupuestaria. Veamos cómo cierra el año. Estas son publicaciones oficiales. El Ministerio de Educación solo ha ejecutado el 68%, el de Salud solo el 69%, el Ministerio de Energía, que es el ministerio que menos ha ejecutado, ha ejecutado el 30%, ¿no es cierto? A agosto, por ejemplo, el Ministerio del Interior y de Gobierno, ¿no es cierto?, quizás la parte más álgida de la inseguridad, había ejecutado menos del 25%. Es decir, este es un ejecutivo que deja mucho que desear en la ejecución presupuestaria. Esto quiere decir que en el gasto público referente a solucionar los problemas, ¿no es cierto? Sumado a eso hay que analizar también las políticas públicas que nos ha brindado el Ejecutivo, que son muy pocas, ¿no? Es decir, yo no soy incapaz de reconocer, lo digo siempre, 5 políticas públicas del gobierno nacional para resolver los problemas. Esto nos dice mucho. Y esto dice mucho, ¿no es cierto?, de cara finalmente a iniciar un año en donde la ejecución presupuestaria tiene que mejorar y en donde el gobierno tiene que explicarnos con mucha más claridad cuáles son las políticas públicas que va a tomar, entendiendo la política pública como un plan, un programa, un proyecto debidamente financiado para resolver los problemas de la ciudadanía. Sobre todo porque hay varios ministerios que incluso no han gastado ni siquiera el 5% asignado anualmente para justamente la gestión de obra pública. Pero no solamente en esa parte, entonces, de la obra pública que de cierta manera nos quedaría debiendo este gobierno. ¿Cómo ve usted el tratamiento de la inseguridad, que según la encuesta justamente de perfiles de opinión es uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía? El problema, yo no soy experto en seguridad, ¿no? Así que voy a hacer un análisis un poco más político, pero de una u otra manera, históricamente, la evidencia científica nos dice que la inseguridad, primero, no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana, y es un problema que también está ligado, más bien también, sobre todo está ligado, ¿no es cierto?, con una destrucción del tejido social. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, las cifras, digamos, de migración, por ejemplo, es altísima, de pobreza extrema. Una encuesta de Sedatus Gallup decía que solo el 37% de los hogares consultados afirmaban tener la posibilidad de llevar comida a la mesa 3 veces al día. Es decir, la inseguridad está ligado no solamente al tema del narcotráfico, que es el framing que se ha querido construir, sino también a una ruptura del tejido social. Entonces, a mí, digamos, me cuesta mucho ver cuál es la política pública social que determina el Ejecutivo, que tome en cuenta el Ejecutivo para resolver el problema de la inseguridad. No es solo finalmente llenar de policías y militares las calles, sino también pensar que la inseguridad encuentra un nicho de negocio en la pobreza, en la falta de oportunidades, en el desempleo, etcétera. Entonces, creo que en eso nos falta mucho reconocer o nos falta mucho visualizar, quizás por un error del gobierno de no contarnos o quizás porque el gobierno no tiene finalmente esa política pública. En todo caso, pues esto por la parte de la inseguridad. ¿Cómo ve usted lo que podría pasar para el 2023 con esta consulta popular, en donde de alguna manera podemos encontrar un mensaje en donde el presidente de la República, este gobierno, busca el respaldo también de la ciudadanía a través de las preguntas planteadas? Digamos, yo creo que es un reto bastante difícil para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo creo que el 2023... no me gusta adivinar el futuro, no hago eso, ¿no es cierto? Pero si nos atrevemos a partir el 2023 en 2, vamos a ver que un primer segmento va a ser el que tengamos de enero a marzo, ¿no es cierto?, relacionado al proceso electoral, porque estamos viviendo en un proceso electoral sobre otro proceso electoral, ¿no? Es decir, es la elección de autoridades seccionales y de Consejo de Protección Ciudadana sumado al tema de la consulta popular, y después vamos a ver el resto del año con esos resultados, ¿no es cierto? El gran reto del gobierno y quizás el riesgo que tiene el gobierno es ver el resultado de la consulta popular. ¿En qué sentido? En que si pierde, ¿no es cierto?, va a tener un desgaste mucho más profundo su capital político, que ya es bastante reducido, ¿no es cierto? O si gana, también va a tener un problema, porque de acuerdo a cómo nosotros estamos visualizando la campaña y esta narrativa, ¿no es cierto?, que usualmente sucede de buenos contra malos, de malos contra buenos, ¿no es cierto?, el gobierno está apostando a que la narrativa sea la consulta popular va a resolver el tema de la inseguridad. Y eso es un riesgo gigantesco porque la consulta popular no va a resolver el problema de la inseguridad, y si es que gana el sí, la gente al día siguiente, después del 6 de febrero, va a exigir que la inseguridad ya no exista. Y es muy complejo el que una campaña electoral gire alrededor de una expectativa, ¿no? Porque es una expectativa que no va a ser fácil de cumplir.
Sin duda, ¿no? Esa creo que sería en estos momentos yo creo que lo más neurálgico de este gobierno, ver si tiene o no la aceptación de la ciudadanía a través de esta consulta popular que se realizaría en febrero. Pero toquemos, por ejemplo, también el tema de la corrupción. Según las cifras que ustedes conocen, los análisis que tienen en mano, ¿cómo ven este tema? Tomando en cuenta incluso, y ya para irnos un ratito también para la parte de la Fiscalía, cómo muchas autoridades abusan también de estas medidas cautelares, de estas acciones de protección a través de la justicia, para algunas veces también poder salir adelante en los planes que tienen. ¿Cómo ven el accionar de la Fiscalía, de alguna manera la intromisión de la mano del gobierno en la justicia, como algunos le llaman, no lo aseguro yo, sino también todo lo que converge en torno, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Hay credibilidad? ¿Cómo ven la parte de la corrupción en este gobierno? Bueno, a ver, digamos, ahí hay varios temas, ¿no es cierto? La misma encuesta habla de una profundización, digamos, de descrédito de las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Pero sobre todo es interesante, y yo tomo sus palabras, el Ecuador tiene 5 funciones del Estado y actualmente estamos viviendo, ¿no es cierto?, que 4 funciones del Estado están en crisis interna y 4 de esas funciones del Estado están en crisis de interfunciones. Entonces, de una u otra manera hay un proceso de desinstitucionalización muy profundo que se extrapola a las cifras que yo he dado. Solo 1 de cada 10 confía en el Estado. Entonces, claro, esto también, digamos, evidencia, ¿no es cierto?, la profundización de la impunidad, que a la larga suma finalmente un tema que tiene que ver con el tema de la corrupción en distintos niveles y en varios niveles, ¿no es cierto? El problema, me llama mucho la atención lo que usted nombra, ¿no es cierto?, el abuso, por ejemplo, de las herramientas constitucionales, en un país, además, en donde somos un país más del qué que del quién, ¿no? Es decir, aplaudimos unas acciones constitucionales porque favorecen a los amigos, pero señalamos las que no nos favorecen a nosotros. Y ese es el juego político que nos tiene, yo creo, en la más profunda crisis institucional en el Ecuador, ¿no? Porque somos un país del qué y no del quién, más bien del quién y no del qué, ¿no? Es decir, criticamos mucho finalmente dependiendo de quién sea el beneficiario, ¿no? Y eso es absolutamente grave y eso profundiza la desinstitucionalización. No hay una seriedad en el debate, la corrupción, digamos, es una arma finalmente para señalar al enemigo o al amigo, etcétera. Y claro, eso profundiza la industria finalmente del correísmo y el anticorreísmo, que es lo que mantiene vivos a los distintos actores y no profundiza en los análisis y en los fenómenos reales. Ahora, en todo caso, pues vamos a ver también si a través de esta consulta popular y en el caso de que haya la aceptación ciudadana, si es que pueden darle a la justicia esa independencia, a la Fiscalía esta independencia de la cual hablan dentro de estas preguntas. También ver cómo también la Fiscalía acciona y también toma medidas por delante para que ya no se abuse tanto de todas estas medidas cautelares que incluso han otorgado la libertad a muchísimas personas dentro de varias investigaciones. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a hacer un tema un poco más global dentro de este análisis político a este año gubernamental. ¿Cómo ve el accionar de la Asamblea Nacional, esta división que tienen, esta posible muerte cruzada de la cual hablaron en este año, de cierta forma también las discrepancias que existen entre las bancadas? De alguna forma, no sé cuántas leyes ya hay aprobadas hasta el momento, habría que hablar justamente de este tema y me parece importantísimo para tocarlo el día de mañana. ¿Cómo va justamente la parte legislativa, las leyes aprobadas durante este año? ¿Cuál es el análisis y la perspectiva que tiene la ciudadanía al respecto? Pues digamos, como el resto de funciones, ¿no es cierto?, la Asamblea también es un órgano absolutamente con más bien muy baja aceptación, muy baja credibilidad, pero es la suma de todo, ¿no? Es decir, no sé si la Asamblea es el pararrayo de la crítica. Yo creo que la sensación, digamos, de pesimismo es para todo el Estado, así lo están diciendo, ¿no es cierto? Y claro, es interesante ver cómo, ¿no es cierto?, otra vez la pugna y la polarización nos lleva a criticar solo al presidente o a criticar solo a la Asamblea, cuando hay de una u otra manera una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, la Asamblea no puede resolver los problemas más cercanos a la ciudadanía, pero sí puede crear los ecosistemas para que esos problemas se resuelvan, y creo que no lo ha hecho finalmente, y el Ejecutivo tampoco lo ha hecho. Entonces creo que es una crítica mucho más profunda a todos los estamentos públicos, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo la Asamblea empieza a procesar, digamos,
los criterios, las tensiones. Finalmente, el Ejecutivo se va a tener que enfrentar a una asamblea que además ya ha anunciado varios juicios políticos. Creo que será también el matiz del primer trimestre del 2023, ¿no es cierto? Y habrá que ver cómo maneja, digamos, esa tensión. Siempre la muerte cruzada es una espada de Damocles, digamos, la Constitución de Montecristi lo creó así, ¿no es cierto? Creo que es más fácil para el Ejecutivo aplastar el botón de la muerte cruzada que para la Asamblea, y creo que esa siempre es una amenaza que está mucho más cercana a lo que es una amenaza que a un hecho real. En todo caso, claro, lo que pasa en la Asamblea Nacional es también consecuencia de toda la desorganización que existe en las organizaciones políticas de nuestro país. ¿Cómo ven también, aparte de lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana, estas pugnas que de alguna manera también no dejan que existan autoridades in situ en las diferentes organizaciones? No tenemos un superintendente, no tenemos, un defensor del pueblo en estos momentos. Los cuatro vocales destituidos en este momento ya se está buscando la apelación para que definitivamente salgan, a pesar de que ya hubo una acción de protección que los respaldaba. Hablan de la intromisión del gobierno detrás de todo el accionar del Consejo de Participación Ciudadana. No hay la designación de autoridades en varias instituciones. Es gravísimo, porque, por ejemplo, las organizaciones que forman parte de la función de transparencia y control social en el Ecuador, el 70% están encargadas. Lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Y por qué es grave que solo que estén encargadas y por qué finalmente no significa eso algo que pueda suceder? Porque, claro, si tenemos, por ejemplo, a un presidente del Consejo de la Judicatura encargado, ¿no es cierto?, va a ser mucho más difícil que tome decisiones para estructuralmente resolver los problemas. El defensor del pueblo, como usted muy bien lo dice, el superintendente de bancos, finalmente. Es decir, siempre que no hay una autoridad titular, ¿no es cierto?, los problemas no van a ser resueltos de manera estructural y de manera definitiva. Ahora, el problema del Ecuador es que es un problema en donde creemos que, ¿no es cierto?, el conflicto está en las herramientas y no en las acciones, ¿no es cierto? Es decir, uno puede, yo siempre pongo este ejemplo, uno puede martillar un clavo con un zapato o un martillo. No depende de con quién finalmente se clava el clavo, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver con el comportamiento de las autoridades que con las instituciones en sí. Pero es grave la desinstitucionalización, es grave la crisis, digamos, institucional, es grave que el Ecuador siga sometido finalmente, que sus autoridades sean encargadas, que las autoridades sean un botín político, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido, lamentablemente, la consulta popular no va a resolverlo, porque la consulta popular no busca finalmente resolver los problemas neurálgicos, ¿no? Es decir, vamos a volver finalmente a la discusión de quién tiene que nombrar a las autoridades de control. Claro, tema si la que ya Asamblea, se había resuelto, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo, digamos, somos un país gatopardista, todo cambia para que nada cambie. Sí, sin duda. ¿Cómo ven también? Bueno, quisiera ampliar justamente el análisis en cada una de las instituciones, pero vamos a hacerlo breve por cuestiones del tiempo. ¿Cómo ven también en estos momentos el accionar de la Policía Nacional? Creo que la muerte de María Belén Bernal, que hay que tomarla en cuenta en el mes de septiembre, da un giro por completo a la transparencia con la que se manejan las cosas dentro de la Policía Nacional. Y a la vez también, ¿qué pasa con los centros penitenciarios? ¿Qué pasa con el accionar de los uniformados en sí y la poca credibilidad que ha dado la ciudadanía a que los uniformados nos cuiden, nos protejan y estén justamente para resguardarnos como ciudadanos civiles? Es un efecto dominó, ¿no? Es decir, cuando la persona no confía en el Estado, no confía en todas sus instituciones, no confía en el policía, no confía en el militar, no confía en el juez, en el asambleísta, en el concejal, en el alcalde, y eso es muy grave. Y es muy grave porque, ¿no es cierto?, los problemas, las tensiones sociales existen, ¿verdad? Y esas tensiones sociales tienen que ser resueltas por el Estado. Porque de una u otra manera, cuando no hay un tercero que medie esas tensiones sociales, los ciudadanos empiezan a mediarlos entre ellos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no hay reglas finalmente en esa mediación. Lo interesante es que cuando el Estado media esas relaciones, hay reglas muy claras, que es la ley, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ejemplo, la no credibilidad o la baja credibilidad de la policía, ¿no es cierto?, provoca finalmente que las tensiones sociales las resuelva la periferia del gobierno. Es decir, lo resuelve el barrio que se organiza finalmente para ajusticiar a un delincuente, ¿no es cierto?, como la única manera de resolver los problemas, ¿no? Y lamentablemente esa no es la resolución de los problemas son mucho más profundos y claro, solo se resuelve, digamos, una parte del problema, ¿no? Falta el Estado para organizarnos, falta el Estado para crear ese ecosistema, ¿no es cierto?, de reconocernos a nosotros mismos, etcétera, y mucho tiene que ver con eso, ¿no?, con la falta de credibilidad de instituciones como, por ejemplo, la policía.
Ujú, claro que sí. Y bueno, vamos a ver qué sucede este próximo año con la llegada de nuevos policías. Va a llegar un nuevo pensum también para su estudio, que no queden más casos impunes sobre todas las cosas. Hablemos por último, Pedro, también del accionar de la iglesia, que es súper importante porque tuvo incluso participación dentro de las mesas de negociación que hubo pues para parar la movilización de junio de este año. De acuerdo. La Iglesia sigue manteniendo cifras, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión, cifras medianamente altas de credibilidad, pero es interesante porque no forma parte del Estado. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto?, la periferia, es decir, las organizaciones por fuera del Estado son las más creíbles y no el Estado en sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Provoca finalmente lo que provocó, que esas mesas de diálogo, ¿no es cierto?, son mesas de muy buena voluntad, pero con poca metodología. Y ahí finalmente el diálogo se convierte, ¿no es cierto?, en un fin y no un medio, que creo que es el mayor de los errores, ¿no? Que lo cometió Rafael Correa en su momento, que lo cometió Lenín Moreno y que lo comete, digamos, Guillermo Lasso. Es decir, el diálogo debería ser quizás la primera política pública de un gobierno que busca finalmente, ¿no es cierto?, resolver los problemas profundos y ponernos de acuerdo a todos. Es decir, lo que nos falta a nosotros es empezar a resignificar los conceptos que nos caracterizan y empezar a pensar cuál es el Ecuador post pandemia, post conflicto, ¿no es cierto?, el Ecuador que está viviendo una crisis de inseguridad, ponernos de acuerdo y plantear cuáles son los nuevos mecanismos o el nuevo camino que hay que andar finalmente. Sin duda, quiero agradecerle muchísimo a Pedro Donoso por acompañarnos. Hicimos de una manera breve justamente este análisis que se necesita para cerrar el 2022. Creo que todos los ecuatorianos en este momento mantenemos la fe en tener un 2023 mucho más próspero, mucho mejor en la parte económica, con más trabajo, con más oportunidades para los ecuatorianos, porque sinceramente creo que es algo que no se ha visto en este año, recién tratando de recuperarnos de una pandemia, con la llegada de movilizaciones, la inseguridad, tantos negocios cerrados por esta razón, que esperamos que el 2023 de este panorama sea completamente distinto. Ojalá así sea. Qué gusto. Gracias, Carla, por la invitación.